Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor en cualquier lugar de este ancho y largo mundo, y de manera muy especial en nuestra amada Argentina. Así que le enviamos nuestros afectuosos saludos. Quiero que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. San Juan, capítulo número 6. Verso 67. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, vamos a compartir ahora esta maravillosa palabra de salvación, de esperanza, de luz, de paz. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sobre cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor, para seguir este camino de fe al cual tú nos has llamado. Y fundamentalmente, Padre, para seguir edificando tu preciosa iglesia en cualquier lugar. Por tanto, Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, un nombre que está escrito por sobre todos los nombres. Amén. Amén. Y amén. Haciendo un poquitito de historia, de acuerdo a lo que se sabe, más o menos, 29, 30 años habían pasado desde el nacimiento del Señor Jesús hasta este instante. Recuerden que cuando el Señor Jesús nace, hay una conmoción en el cielo por el nacimiento del Señor. Descienden ángeles y entablan un diálogo con los pastores que estaban cuidando las manadas. Y hay todo un acontecimiento allí, y todos conocemos el relato, cuando los pastores van a ver con sus propios ojos lo que los ángeles le habían anunciado, y se encuentran en el pesebre con el Señor Jesús. Luego el relato bíblico nos enseña de que aparecieron unos reyes magos que venían del oriente y le trajeron presentes al Señor Jesús. A partir de este acontecimiento surge otro acontecimiento, pero esto ya no es a nivel popular, sino que es a nivel, yo diría, privado, a nivel familiar. Cuando el Señor Jesús, el Emmanuel, va creciendo, y en un momento determinado José y María habían ido a las fiestas y se encuentran con que a Jesús lo pierden y lo encuentran luego de unos días en la sinagoga hablando con los sacerdotes y con los fariseos de aquel tiempo. Y a partir de ese momento parece que hay un silencio en el relato bíblico, porque no hay más datos, salvo cuando el Señor Jesús aparece nuevamente en escena en la sinagoga y toma el libro de Isaías y lee lo que es para nosotros el capítulo 61, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor, y esto está registrado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: hablando de Jesús, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el relato bíblico continúa diciendo de que todos sabían del buen testimonio de que Jesús, Emmanuel, tenía en la sociedad. Desde el momento del nacimiento hasta este momento, en donde Jesús comienza a manifestarse como el Hijo de Dios, parecería que en el pueblo de Israel no pasaba nada. Había revueltas de vez en cuando, porque recordemos de que el pueblo estaba oprimido por los romanos, y de tanto en tanto se levantaba algún grupo que eran los rebeldes que querían obtener la libertad del pueblo, y entraban en lucha, pero siempre los romanos los vencían, y entre ellos estaba un tal Barrabás. Es decir, los acontecimientos pasaban desapercibidos, los acontecimientos de parte de Dios pasaban sin tener demasiado en cuenta, pero sin embargo Dios tenía todo bajo su control. Dios tenía todo absolutamente controlado, y llegado el tiempo se comenzó a manifestar el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, este es el relato bíblico, esto es lo que acabamos de leer. ¿Y qué me sirve esto de que pasó hace tantísimos años atrás con mi vida hoy? Quiero decirte esto, primero, de que para ti, para tu vida, tu costumbre, lo que tú pasas, lo que tú vives todo y cada uno de los días, aparentemente es común, aparentemente es lo normal, pero quiero decirte en el nombre del Señor Jesús de que Dios tiene control sobre tu vida. Amén. De que Dios sabe exactamente lo que va a pasar contigo, y lo que Dios sabe exactamente cuál es el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Y en algún momento determinado, ese propósito de parte de Dios se va a manifestar en tu vida. Y ese propósito de Dios en tu vida va a ser para tu bien, va a ser para bien para tu familia, va a ser bien para la sociedad donde tú vives. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Posiblemente nosotros en nuestra vida estamos luchando, estamos peleando porque algo nos ata, porque algo nos tiene atrapado, porque algo no nos sale bien, porque tratamos de buscar la solución de tal o cual u otro problema y no la encontramos y no la hallamos. Pero déjame decirte que en algún momento determinado la solución de ese problema va a venir sobre tu vida, tanto y cuando tú permanezcas en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control sobre tu vida. Por favor, dile a la persona que está al lado tuyo: Dios tiene el control sobre tu vida. Dios tiene el control sobre tu vida. Lo maravilloso de parte de Dios es para esta noche es esto: de que así cuando Jesús le habla a está hablando en la sinagoga y le dice: se ha cumplido esta palabra del libro de Isaías, capítulo 61, para nosotros, versos 1 y 2. Así se va a cumplir la palabra de Dios sobre tu vida. Porque es palabra de bendición para aquellos que seguimos el camino del Señor. Porque es palabra de bendición para aquellos que permanecemos en la fe. Porque es palabra de Dios y de bendición para aquellos que batallamos el camino de la fe. Porque la fe no es simplemente estar, gloria a Dios, aleluya. La fe no es simplemente orar. La fe es pelear la buena batalla de la fe. La fe es todos los días levantarse en el nombre del Señor Jesús y enfrentar el día, enfrentar el afán, enfrentar la dificultad que ese día posiblemente pueda venir sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que habita por la fe en cada uno de nosotros nos va a hacer recordar de que si Cristo venció al mundo, nosotros también nos vamos a vencer, porque la victoria de Cristo está sobre nosotros también. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios tiene control sobre tu vida. Y no sé por quién lo digo, no sé si alguien que está presente o alguien que nos va a ver por YouTube o por como sea que se llame la cosa esta, pero Dios tiene control sobre tu vida y Dios te quiere bendecir y Dios te va a llevar a lugares donde tú jamás pensaste, donde tú jamás lo soñaste. Allí te va a poner Dios, porque hay propósito eterno de Dios sobre tu vida. Amén. Y sobre tu vida también. Amén. Y sobre la vida de la iglesia también. Amén. ¿Por qué?
porque Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Otra de las cosas que quiero rescatar cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos? Es porque antes, si ustedes leen luego en su casa los versos anteriores, Jesús tiene una palabra, tiene una expresión al pueblo, que era lo que lo estaban siguiendo, y el pueblo le dice, ¿quién puede soportar estas palabras? Y dice que comenzaron a dejarlo, y comenzaron a irse. Es cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y qué hacemos ahora? Marción Carvajal, ¿qué hacemos ahora? No te preocupes, de nuevo te digo, no te preocupes por aquellos en los cuales tú alguna vez confiaste y luego te dieron la espalda, porque si le dieron la espalda a Jesús no te la van a dar a ti, no me la van a dar a mí, pero por supuesto que sí. Pero lo importante es permanecer en la palabra de fe, lo importante es permanecer en el camino del Señor, lo importante es permanecer en esa bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús, sabiendo que si Dios dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Amén. Si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Amén. Lo único que tiene que hacer nosotros es permanecer en el camino de la fe. Y entonces, cuando permanecemos en el camino de la fe, vamos a tener la misma palabra que tuvo Pedro. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir? Si solamente tú tienes palabra, y escucha esto, palabra, porque no solamente el hombre va a vivir del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra, y necesitamos palabra de parte de Dios. Tú necesitas palabra y yo necesito palabra de parte de Dios sobre mi vida para poder permanecer firme y para poder vencer la tormenta que se levanta en contra de nosotros en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así que dile a la persona que está al lado tuyo, préstale atención a la palabra. Estamos volando bajito como avioneta fumigadora también, pero al mismo tiempo. Los fumigadores también sirven para matar todo bicho. Cuando Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Esto es una declaración poderosísima en la boca de Pedro, a tal punto que Jesús luego más abajo le dice, Pedro, lo que tú acabas de confesar, no lo estás diciendo por tu propia capacidad, no lo estás diciendo por carne o sangre, no lo estás diciendo por tu razonamiento humano, sino porque Dios te lo reveló, el Padre te lo reveló. Bienaventurado eres Pedro. O sea de que cuando nosotros declaramos, establecemos la palabra de fe en nuestra vida, y escucha esto, cuando nosotros declaramos, establecemos la palabra de fe en nuestra vida, no es por sabiduría humana, no es por conocimiento humano, no es por nuestro razonamiento, sino porque el Espíritu Santo de Dios que habita por la fe en nosotros, te vuelvo a repetir, el Espíritu Santo de Dios es el que te hace declarar la palabra de vida sobre tu vida. Y entonces tú te levantas como poderoso guerrero y vences a las dificultades y a las adversidades que se te puedan llegar a presentar, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En ti está el Cristo de la gloria, en ti está habitando por la fe aquel que venció la muerte, aquel que está habitando por la fe en tu corazón, te dice, levántate, porque yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, ¿quién en contra tuya? Yo soy el que pelea por tu vida. Tú lo único que tienes que hacer es guardar mi palabra sobre tu corazón y vos vas a ver mi bendición sobre tu vida y la vas a disfrutar y la vas a vivir con toda la intensidad y vas a estar gratamente delante de mi presencia. Así dice el Señor para tu vida. Amén. Y como estamos volando bajito, no hay ni un solo aplauso, pero no importa. Vamos a seguir adelante. Y luego Jesús comienza a declarar y que a través de esta declaración de Pedro va a edificar su iglesia. Y tenemos que entender esto, y me incluyo, tenemos que entender esto. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos del Señor para edificar su iglesia. Por tanto, tú eres una persona importante en los planes de Dios para edificar la iglesia del Señor.
tienes que ser partícipe de la edificación de la iglesia del Señor. Y usted me vas a decir cómo, de qué manera. Simplemente siendo fiel al Señor, guardando la palabra de fe en tu corazón y poniendo por obra esa maravillosa palabra que está radicada en ti por el Espíritu Santo de Dios. Tírenme un amén si me están entendiendo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y como yo no soy de predicar largo, termino acá. Hay una palabra establecida sobre tu vida. De nuevo, hay una palabra establecida sobre tu vida. Amén. Cuídala. Cuídala. Te voy a decir, cuídala. Hay una palabra establecida sobre tu vida y el único que puede hacer perder la palabra establecida por Dios sobre tu vida eres tú mismo. Ni siquiera Satanás la puede quitar, eres tú mismo. Si tú vives de espalda a Dios y si tú te cansas y si tú quieres, no sé, hacer cualquier otra cosa, menos la voluntad de Dios, esa palabra va a ser retirada de ti. Pero Dios no quiere hacer esto. Dios quiere establecer esa palabra de nuevo sobre tu vida para que tú camines en esa palabra y para que tú veas la gloriosa manifestación del Hijo de Dios. Porque cierro con esto. Te decía que todo en el pueblo era todo normal, era todo como todos los días. Los romanos gobernando, el pueblo trabajando, el pescador pescando, el que sembraba, sembraba, el que cosechaba, cosechaba, el que fabricaba el vino, fabricaba el vino, el que fabricaba el aceite, fabricaba el aceite. Las reuniones en la sinagoga eran como siempre, eran como costumbre, iban todos los judíos y leían el rollo de los profetas, y estaban los oficiales que ofrecían el sacrificio, era todo común, era todo normal, hasta que de repente, me gusta esta palabra, de repente apareció en escena Jesús. Quiero decirte esto, de repente va a venir sobre ti la bendición de Dios y te vas a sorprender si es que tú permaneces en el camino de fe. De repente, para ti la vida es común, para ti la vida es normal, para ti la vida es como todos los días, pero de repente va a venir la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre ti. ¡Aleluya!